Buenos días, Presidenta. Julia Bonilla, del periódico La Razón de México, y al mediodía con Javier Solórzano. Entrando con el tema de la atención que se dará al tema de los ciclones y bueno, todo este pronóstico, consultar si este escenario representará pues un presupuesto adicional que se tenga que contemplar para poder garantizar las acciones que están anunciando. Recuerden que aun cuando se ha dicho que no existe y no existe como tal un fideicomiso para el Fonden con las reglas previas, el presupuesto de egresos de la Federación tiene contemplado un recurso que está apartado para atender cualquier situación de emergencia. Entonces hay recursos suficientes en caso de que haya una emergencia. Mientras tanto, pues son las medidas preventivas y el trabajo de coordinación con los estados de la República. De acuerdo. Y entrando en ese tema, hay una inquietud que quedó respecto a la tragedia que ocurrió en la región de la Huasteca el año pasado. Saber si hay alguna actualización sobre las personas que quedaron desaparecidas, es decir, cuál es el estatus actual, si hay alguna actualización sobre ello. ¿Recuerdas los números, las personas? Quedaron algunas personas no localizadas, que no se pudieron localizar. Les damos el dato más tarde, si nos ayudas, Belmont, para que se pueda dar más tarde el dato a las personas que no se localizaron después de las lluvias, y se ha estado atendiendo a las familias de manera, tanto los estados de la República como por parte de la Secretaría de Gobernación. Y por otro lado, los trabajos de restauración, de rehabilitación, de construcción de los caminos que fueron dañados y de los puentes que fueron dañados ya están en licitación, la mayoría de ellos, de tal manera que iniciarán los trabajos. En algunos lados ya están iniciando, y también las viviendas que quedaron dañadas o que hay que reubicar, también está trabajando la secretaria de ese dato. En ese punto, recuerdo que comentaron que había comunidades que no admitieron o que se resistían un poco al tema de la reubicación. ¿Ya se solucionó eso o persiste este tema? Hay diálogo con todos y ya está resuelto. En unos casos se construye la vivienda y se ocupa por parte de quien perdió su vivienda, y en otros casos se les dan los recursos con el alertamiento de que no pueden construir en una zona de riesgo. Gracias. En un segundo tema, preguntar sobre también una decisión que tomó el Congreso de Veracruz, en donde se aprobó una reforma para modificar su constitución en materia de revocación de mandato. Esto lo que hace es reducir de 2 a 1 mes el tiempo con el que la ciudadanía pues contaría para poder promover o reunir la cantidad mínima de firmas que se solicitan. Esto fue considerado por algunos que leyeron el tema como un blindaje que se da para la gobernadora en tema de revocación de mandato, aun cuando ha sido pues un tema que se promueve como parte de la decisión y el derecho que tiene la ciudadanía a cambiar de opinión. ¿Cuál es su postura al respecto, Presidenta? No conocía este cambio en la ley. Lo que entiendo es que sigue en la ley la posibilidad de revocación de mandato de la gobernadora o el gobernador en su caso. Entonces, no es que se haya negado la posibilidad, por lo que me estás informando. Pero no es dificultar el derecho de la ciudadanía al acotar el tiempo para reunir. Hay que revisarlo. Reviso con la consejera jurídica si es que se está limitando la participación de la ciudadanía o sencillamente se acota alguna circunstancia. De acuerdo. Y en tercer tema, Presidenta, ayer respecto a lo que daba a conocer la Fiscalía General de la República sobre el caso de El Mayo y esta controversia con el ex embajador, uno de los puntos que dan a conocer es que el piloto que pues piloteó la aeronave en la que fue extraído El Mayo y uno de los hijos del Chapo Guzmán, pues no fue detenido allá y sí se encontró que estaba aquí en México y que continuó delinquiendo en México, que se detuvo en México y que se extraditó, o sea, que se le dio al gobierno de Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué en este caso, si su gobierno pues ha pugnado precisamente por la falta de información, por qué se le entrega el piloto al gobierno estadounidense nuevamente? Bueno, la Fiscalía explicó ayer y ellos tienen que seguir dando esta información, y no sé si tú tengas más información sobre esto, canciller. Pues lo que lo que entiendo es que esta información es posterior a que se hace esta extradición, pero esta es información que la FGR tendría que explicar.
¿Y no resulta un inconveniente precisamente que se haya entregado al piloto cuando pues podría haber servido como una pieza clave para que México supiera qué ocurrió o cómo ocurrió? Hay que ver las condiciones en las cuales se entregó. La Fiscalía ayer lo informó y la Fiscalía tendría que plantearlo y le pido al canciller pues que revise el caso para que podamos dar más información. ¿Tiene claridad sobre si fue la entrega durante el periodo de Gertz Manero o con la actual Fiscalía? No tengo esa información yo. La Fiscalía ayer la reportó. A ver si la fiscal puede darnos más información hoy mismo de esta particularidad para que les podamos informar. Y también ayer el ex embajador Ken Salazar salió a dar una réplica en su cuenta, en sus redes sociales, asegurando que pues ellos dijeron la verdad porque ni el avión, ni el operativo, ni la extracción del Mayo fue una acción del gobierno estadounidense, sino pues atribuyendo la responsabilidad al FBI. Y lo que no explica es cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI. Esa es la contradicción. El ex embajador dice lo mismo que dijo hace 2 años. Pero el problema es que recientemente se presenta el avión como un operativo del FBI en una feria, además de un reportaje que sale en un periódico. Pero el problema es que hay una contradicción y de acuerdo con la Fiscalía hay falta a la verdad por parte del ex embajador. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Hay quien ha dicho, y esto es muy importante, que la presidenta no debería de preocuparse por este tema y debería de ocuparse de otros temas. Me ocupo de todo lo que me corresponde, todos los días. Pero el asunto aquí es si hubo una violación a la soberanía. Porque, repito, el fin no justifica los medios. Por supuesto que este capo de la droga, líder del cártel de Sinaloa, pues qué bueno que está detenido. Aquí tenía orden de aprehensión, pero el asunto es si hubo una violación a la soberanía en esa detención. ¿Por qué no platicas, Roberto, lo que el otro día me platicaste saliendo de la conferencia? Sí. Sí, yo creo que eso es importante porque conversábamos sobre el caso Álvarez Machain, que recordarán es un caso de hace varias décadas, un caso en el que se acusa a esta persona, el doctor Humberto Álvarez Machain, de haber participado en el en la tortura y asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. Y la acusación contra el doctor Álvarez Machain es gravísima porque lo acusan de haber mantenido vivo a este agente durante varios días para que lo siguieran torturando. El agente pues obviamente acaba muriendo y el doctor Álvarez Machain después es secuestrado en territorio nacional, es llevado a Estados Unidos para ser juzgado, hay todo un juicio. Para nada más hacer el punto, esto era contexto, el gobierno de aquel entonces hace toda una defensa del doctor Álvarez Machain, hace una defensa legal del doctor Álvarez Machain, hace una defensa diplomática del doctor Álvarez Machain, el gobierno del PRI. Y los que ahora acusan y dicen, es que ustedes están defendiendo a un narcotraficante, son los mismos que en aquel entonces defendieron al doctor Álvarez Machain. ¿Y qué es lo que decían en aquel entonces? Y de hecho yo no lo critico. Decían, no es que estemos defendiendo al doctor Álvarez Machain, estamos defendiendo la soberanía de México, porque se cometió un secuestro transfronterizo que llevó incluso a la negociación en ese entonces de un tratado para prohibir los secuestros transfronterizos. Nunca entró en vigencia ese tratado. Sin embargo, imagínense a qué grado llegó el problema que se negoció incluso ese tratado. Y se enviaron notas diplomáticas, se pagaron abogados, en fin, hubo toda una defensa de los gobiernos de ese entonces del doctor Álvarez Machain, que estaba acusado de un delito gravísimo. ¿Y por qué?
porque de por medio estaba la soberanía de México, independientemente de los delitos de los que se acusaba al doctor Álvarez Machain. Es decir, en ese entonces sí eran capaces de distinguir lo que era la esfera de los posibles delitos que había cometido una persona y de los posibles redes con las que estaba involucrada esa persona de crimen organizado, que por supuesto que se tiene que perseguir y no puede haber impunidad, y en eso también estamos de acuerdo, pero eso se tiene que distinguir también de lo que es la soberanía de México, que también se tiene que defender. Y ahora esas mismas personas que criticaban o defendían antes esta postura, mejor dicho, ahora critican la postura del gobierno de México. Qué gran incongruencia, ¿no? Qué gran inconsistencia. Porque antes aplaudían y decían, es una gran defensa de la soberanía, y ahora dicen está mal el gobierno de México. Ahí dejamos esa pregunta. Con esto que comenta el canciller, ¿se haría un replanteamiento también por esta vía para establecer o fijar algún término dentro del entendimiento o tratado con Estados Unidos para que deje de extraer, o, pues sí, para atender este tema? Lo primero que para nosotros es relevante y debe ser relevante para todas y todos los mexicanos es la violación a la soberanía, como se hizo en aquel entonces y como lo estamos haciendo ahora. Porque ellos dijeron una cosa cuando viene la llegada de estos dos narcotraficantes a Estados Unidos y después dicen otra cosa, que sí participó directamente la agencia. Es más, muestran el avión como un operativo. Entonces, por eso nosotros se lo planteamos a la Fiscalía General de la República y también lo que eso significó en México. Porque no solamente es la violación a la soberanía, sino lo que ocurrió posteriormente en Sinaloa, al provocar un conflicto interno en un grupo delictivo, por ellos. Entonces, ¿no reforzarán este replanteamiento con Estados Unidos? Lo decimos todos los días en la relación que tenemos, y en este momento consideramos que hubo omisión, mentira por parte del ex embajador. Bueno. Y por eso le planteamos a la Fiscalía que hiciera, dado que tiene abierta una carpeta de investigación sobre este tema, pues que incorporara esta parte en la carpeta de investigación. Es muy relevante, como fue relevante en su momento lo que otros gobiernos hicieron. Okay. Por último, Presidenta, nada más para precisar, tengo entendido que esta semana empezaría lo de la liberación de la mosca estéril de gusano, contra gusano barrenador. Nada más saber en qué precisión está el plan. Y también por otra duda, porque en el registro diario de los casos, bueno, lo revisamos a diario, y hace 2 días apareció el primer registro de caso del gusano barrenador en Sinaloa, que era una de las 5 entidades que permanecen libres, pero al día siguiente desapareció el caso. Consultándolo con Senacica, comentan que sí se identificó en Escuinapa, pero era un caso proveniente de Jalisco. Nada más, ahí la pregunta 1 es, ¿esto no representa aún así un riesgo de que se propague la infestación en el estado de Sinaloa, si le reportaron esto? Y 2, nada más tener claridad en los tiempos para la planta. Lo más importante en esto es esta nueva tecnología que se va a usar, que por cierto, no está nueva porque ya se usó hace 40 años. Ahora lo que tienen pues es un nuevo esquema para la producción de esta especie, de esta mosca, o de esta variedad, no sé exactamente cuál sea el nombre biológico. ¿En qué consiste? Hay una planta en Chiapas que fue construida, que existía hace tiempo, se desmanteló y ahora se fue rehabilitada con recursos del gobierno de Estados Unidos y con recursos del gobierno de México. Esta planta produce moscas estériles, de tal manera que al liberarse, pues disminuyen la reproducción de la larva, que es la que genera este gusano barrenador. Espero no haberme equivocado en la… A ver.
También hay que pegarle en otra cosa a la oposición. Porque también otra cosa que se la pasa diciendo la oposición es que se desmanteló esa planta porque se quitaron recursos el sexenio pasado por la austeridad. Y no es cierto. Esa planta dejó de funcionar porque se había erradicado durante mucho tiempo el gusano barrenador. Había dejado de existir en Centroamérica y en América del Norte durante mucho tiempo. Entonces, desde hace realmente décadas había dejado de operar esa planta. Entonces, la tecnología existía, pero como ya no era necesario, se dejó de producir en México la mosca estéril que combate el gusano barrenador. Y a partir de la pandemia, el gusano barrenador reaparece en Centroamérica, empieza a volver a subir, reaparece primero en Panamá y empieza a subir hacia México, y bueno, pues eso detona la necesidad de que empecemos a volver a trabajar en la esterilización de moscas, que se hace con un proceso que estuvimos ahí viendo muy interesante. La idea es que se libera esta mosca y se va a liberar del norte hacia el sur. Esa es la manera en que se resuelve. Entonces se produce esta mosca estéril, se lleva a Tamaulipas y en Tamaulipas va a empezar la dispersión. Entonces tarda como 3 semanas, si mal no recuerdo, en que ya podamos tener esta mosca estéril para poderse trasladar a Tamaulipas y empezar a distribuirla. Esto es lo que marcará de manera definitiva de nuevo la erradicación del gusano barrenador. Ya se hizo antes entre Estados Unidos y México y ahora lo estamos repitiendo, además de un nuevo, como decía, una nueva variedad que permite que sea todavía más efectivo este proceso. ¿Con esto ven totalmente posible que entonces al menos las 5 entidades que no han sido contaminadas sí permanezcan así y que se logre erradicar? No se puede decir con exactitud, pero estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para evitar que haya contaminación mayor. Gracias, presidente. Se tardó 1 año en tener lista la planta, normalmente hubiera sido 2 años y se trabajó muy rápido para poderla tener lista, y hay gente muy especializada en Senacica que está a cargo de este proceso. Bueno, vamos de este lado. A ver acá. Gracias, buenos días. Arturo Pavón de Efecto Colateral Estados Unidos y Chihuahua News. Además de la prevención que se busca para estas lluvias y la temporada que ya nos explicaron, ¿cómo se puede aprovechar la abundancia de lluvia que va a venir y poderla administrar cuando venga la sequía que le va a seguir? Entendemos que hay muchos sistemas de captación de lluvias, por ejemplo, que se han implementado en escuelas, en unidades habitacionales. También se podría hacer en las casas que se han entregado en el programa de vivienda bienestar. ¿Y qué más se podría hacer para aprovechar toda esa abundancia que va a llegar y que después pues va a faltar? Bueno, por ejemplo, en Baja California Sur estamos haciendo una presa. La presa del Novillo tiene el objetivo de guardar el agua que viene en la época de huracanes y esa agua suministrar con su potabilización a la ciudad de La Paz. Entonces, esa es una acción. Por ejemplo, en Durango, ahora sí vamos a ir este fin de semana. El fin de semana anterior ya no pudimos llegar a Durango, pero este fin de semana vamos a Durango a ver la presa del Tunal 2, que tiene que ver con lo mismo, poder captar esa agua de lluvia para que después pueda utilizarse para agua potable para las ciudades. Y además estos esquemas de captación de agua de lluvia en escuelas, viviendas, etcétera, que se está haciendo principalmente en algunos estados de la República. Gracias. Mi segunda pregunta es acerca de que, bueno, pues ayer recibió usted al presidente de Suiza. Se habló del fortalecimiento del tratado comercial que se tiene con la Asociación Europea de Libre Comercio y con México, pero bueno, Suiza es parte de una asociación, de esa asociación. También está Islandia, Liechtenstein. Suiza no es parte como tal de la Unión Europea, entonces… No, de la Asociación Europea de Libre Comercio. Ah, sí. Sí, perdón, Sí. fue imprecisión mía.
pero también está Islandia, Liechtenstein y Noruega. Sería conveniente también invitar a Noruega a que viniera a México, porque es un país muy desarrollado, tiene muchas técnicas de explotación Hay de petróleo. comunicación con todos los países del mundo. En particular, Suiza nos pidió esta reunión y tienen interés en la actualización del tratado. Dado que ya se actualizó el tratado con la Unión Europea, tiene interés en que se actualice el tratado que tenemos con Suiza. Entonces, vamos a empezar a trabajar en ello, dentro del marco del Plan México. Entonces, pero relación hay con todos los países. Va a venir el presidente de Corea del Sur, de la República de Corea, viene en septiembre, viene el presidente de Panamá en unos días, ya, la próxima semana. Ellos nos solicitan la reunión y nosotros pues hacemos todas las consideraciones para recibirlos. Muchas gracias. Y ya por último, pues a raíz del anuncio de la apertura del Museo Textil con las prendas que donó su mamá. Bueno, no solo, hay muchas prendas, sí. entre otras. Bueno, pero nos estaban diciendo que si era posible que en algún momento dado se pudiera exhibir temporalmente tal vez algunas de las prendas de las que pues usted ha hecho gala en las conferencias y en diferentes eventos, que sea temporal, porque las seguidoras de nuestras redes pues nos dicen que quisieran estar más cercanas a usted de esa manera. No sé si podría Bueno, contestar. se podría ver, pero más bien el objetivo del Museo Textil no es exponer algo personal de la presidenta, sino el trabajo de las artesanas y artesanos mexicanos y el reconocimiento de la belleza de los textiles, de los huipiles, de los hipiles en México, de todas las prendas textiles, cómo se hacen, desde cuándo vienen, de dónde viene la materia prima. Entonces, todo esto está en el Museo Textil. Aparte, pues está lo que donó mi madre, porque pues tenía una colección muy importante que prefirió que fuera parte del pueblo de México a mantenerla ella o donarla a la familia. Entonces, además está eso. Pero bueno, ya lo importante son las artesanas. Creo que eso es lo esencial. Muchas gracias. Vamos de este lado, a ver la compañera. Llevan varias veces que te doy la palabra a ti, por sentarte hasta el frente. Buenos días, presidenta. Adriana Santos del Soberano. Pues regresando al tema justamente de las acciones que tiene Protección Civil por este fenómeno del Niño, me gustaría conocer si tienen ya localizadas las entidades que pueden tener mayor riesgo de tener afectaciones por las lluvias, cómo se está coordinando con los gobiernos estatales y locales las atenciones a la población y las acciones que van a tomar en zonas que puedan ser de difícil acceso, como comunidades rurales, por ejemplo, para poder alertar a la población ante los pronósticos que se mantienen. Hay acciones preventivas que se realizan todos los años. Y después de las lluvias del año pasado y también del huracán John y el huracán Otis, que se están tomando para mayor prevención. ¿A qué me refiero? Desasolve de ríos, desasolve de presas, apertura de los del diámetro de los ríos que se fue perdiendo a lo largo de los años, de los cauces, barreras en distintos lugares. Se está haciendo en Guerrero, en Oaxaca y en Tabasco también, particularmente en Guerrero, en Acapulco, y en muchos otros lugares. Por ejemplo, en Tula también estamos terminando el trabajo de apertura de los cauces que inició con el presidente López Obrador, y ahora con las lluvias que hubo en la Huasteca también se está desasolvando los ríos. Todas esas acciones son preventivas. También pues que los caminos estén en buen estado para permitir el movimiento de las personas. Esas son las acciones preventivas. La otra muy importante es el plan de N3 y el plan Marina, que son acciones que se toman siempre, es decir, son programas que tiene la Marina y tiene la Defensa, en donde no requieren ninguna orden, sino que funcionan en el momento que hay un fenómeno meteorológico, antes y después. Y por otro lado, todo el trabajo que hace Laura,
que es instalar los puestos de mando en los distintos estados de la República y tener recursos suficientes en caso de que se necesiten. Son las medidas que hacemos de protección civil. Y ahora, pues, dada la condición que vamos a tener este año, pues incluso estamos trabajando en el alertamiento telefónico. Presidenta, también me gustaría conocer, pues, cómo ayuda o cómo va a ayudar la tecnología actual para participar, o bueno, más bien anticipar justamente los impactos o efectos de los fenómenos meteorológicos, teniendo en cuenta, pues, ahora que anuncian que próximamente se va a dar a conocer este alertamiento en los celulares de parte de Protección Civil para que la población… El alertamiento de los sismos aquí en el Valle de México, que ahora no solamente es la alerta que hay en las bocinas del Sistema de Protección Civil y el C5 de la Ciudad de México, sino también en el teléfono, que ya nos suena la alarma a partir de cierta magnitud de los sismos, de acuerdo con los lugares en donde están puestos los medidores para poder alertar, con 1 minuto, 2 minutos de anticipación, dependiendo del tipo de sismo, a la población. Bueno, de la misma manera, ahora lo que buscamos es que en el teléfono, en acuerdo con el Meteorológico Nacional y la Coordinación de Protección Civil, pueda alertarse a la población. Por ejemplo, toma tus precauciones, escucha la información oficial, porque hay un huracán que se acerca a las costas del Pacífico y la probabilidad de que llegue a uno u otro estado es muy alta. Cuando ya se ve que va a llegar, no salgas de tu casa, en fin, un alertamiento mayor. Y eso se hace con las telefónicas, con todas las empresas de teléfonos celulares, para poder alertar que independientemente del sistema operativo que tengas en tu teléfono, independientemente de la marca de tu teléfono, salga el alertamiento en todos los teléfonos celulares del país que tengan conexión a Internet. ¿Cómo pone a la vanguardia a nuestro país justamente el funcionamiento de este alertamiento telefónico en caso de desastres naturales? Pues como bien dice Laura, en el continente americano solamente está en Estados Unidos y en Chile. Seríamos nosotros, bueno, ya lo tenemos para sismo y ahora sería para el alertamiento de huracanes. Finalmente, o lluvias intensas. Muchas gracias. Finalmente, Presidenta, en el tema de relaciones exteriores, me gustaría preguntarle al secretario si estas acciones legales que presentan el día de hoy pueden ser también pues validadas para casos anteriores de fallecimientos de connacionales a manos o enredadas del ICE, para que las familias de las y los mexicanos puedan acercarse a las autoridades y poder tener el acercamiento y el asesoramiento legal para la exigencia de justicia. Sí, van a ser para todos los casos, no solamente para el más reciente, van a ser para todos. Muchísimas gracias. Vamos de este lado. Gracias, Presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarle justamente de estas acciones que van a emprender para garantizar, pues, más bien para prevenir o para evitar que sigan sucediendo violaciones de derechos humanos contra los mexicanos en Estados Unidos. ¿A quién va a ir dirigida? ¿Cuándo empezarán a presentar las denuncias? ¿A quién concretamente o contra quién concretamente van a ir dirigidas? ¿Y hasta qué niveles podrían alcanzar las consecuencias de las mismas? Pues dependerá de las autoridades estadounidenses. Lo que hemos hecho hasta ahora es solamente usar la vía diplomática, con estas cartas diplomáticas que se emiten de manera muy contundente, quejándonos o pidiendo una investigación de lo que ha ocurrido. Eso ha sido hasta ahora, además de solicitar al Alto Comisionado de Derechos Humanos su intervención y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son las 3 medidas que hemos hecho hasta la fecha. Por lo que ocurrió recientemente de la muerte de un mexicano en un operativo del ICE, en donde no solamente es triste y lamentable, sino que parece que va dirigido. Entonces tomamos la decisión, obviamente vamos a mantener la relación diplomática, de presentar una denuncia ya formal ante las fiscalías estatales y la Fiscalía Federal de los Estados Unidos, a quien resulte responsable por lo que consideramos que son homicidios.
O sea, no va a ir dirigida y en los otros concretamente. casos por violación a los derechos humanos. Eso pues ya los departamentos de justicia estatales o federal o las fiscalías, las fiscalías de cada uno nosotros le llamamos fiscalía estatal o federal, sería lo mismo en Estados Unidos. Ahí estaríamos presentando denuncias ya formales a quien resulte responsable. Y por otro lado, una solicitud a las empresas privadas que administran estos centros de detención pidiéndole el respeto de los derechos humanos de los mexicanos. ¿Y cuáles serían las consecuencias finales de estas? Tendría que abrirse la investigación. ¿Quieres comentar más, Roberto, sobre las consecuencias? Sobre qué pasaría cuando presentemos la denuncia ante la Fiscalía. Sí, vamos a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia y ante las fiscalías estatales. Nuestra pretensión con esto es que se realicen investigaciones por parte de las fiscalías. Y como señaló la presidenta, la idea es pasar de la vía diplomática a ir directamente ante las fiscalías para solicitar que se realicen investigaciones, ya no solamente por parte del Departamento de Estado, por parte del Departamento de Seguridad Interior, sino directamente por la vía penal. Esa sería lo que estamos buscando con este punto de la estrategia legal, además de que estamos también buscando por la vía civil estas cartas de cese y desistimiento directamente con las empresas para también formalmente plantear que se modifiquen las acciones y condiciones que han llevado a la muerte de personas en los centros de detención. Gracias. También, presidente, el día de ayer el ex embajador Ken Salazar ya respondió a lo que usted señalaba, de que alguien mintió. Él insiste en que no era en su avión, no era su piloto, no era su operación y que esa es la verdad. Entonces, ¿ante qué instancia estaría el Gobierno de México dirigiendo esta explicación sobre todo lo que sucedió y por qué el FBI presentó ahora el avión como propio? Por eso le pedimos a la Fiscalía que interviniera. ¿Pero a quién estaría dirigiendo? La Fiscalía tendrá que determinar y si hay algún delito que se cometió por alguien aquí en México. Entonces, por eso la Fiscalía, por eso nosotros decidimos enviarlo directamente ya a la Fiscalía, porque además tenían una carpeta de investigación abierta para este caso. ¿Y a Estados Unidos se le pediría una explicación concretamente al FBI? Sí, se pidió una explicación al embajador actual, él está revisando, está consultando para poder enviar si acaso, si tiene otra información. Pero es muy importante la contradicción y lo que ya determina la Fiscalía que debe hacerse. Presidenta, con los indicadores que dio ayer en materia económica, ¿podríamos entonces o podría su gobierno descartar que haya en los próximos años, ya sea el próximo año o en todo su sexenio, un incremento o la creación de nuevos impuestos? Por lo pronto no lo tenemos planteado. Si llegara a plantearse, pues ya se explicaría. Pero por el momento no lo tenemos planteado. En este sentido, ¿usted estaría de acuerdo con la propuesta? Pero no sería para la gente. Entonces, ¿cómo sería? No, en todo caso serían otros mecanismos de mayor recaudación, pero al momento no lo tenemos programado. ¿Qué tipo de mecanismos podrían ser? Pues no lo tenemos programado, entonces no podría platicarte, pero no afectaría de ninguna manera al pueblo de México. Por ejemplo, en este sentido, ¿usted estaría de acuerdo con la propuesta que hace la ministra Lenia Batres en el sentido de que los beneficiarios de la clase trabajadora paguen impuestos cuando soliciten los fondos de la cuenta del retiro del trabajador fallecido o bien que paguen impuestos a legados y herencias? No estoy de acuerdo yo con eso. Porque ella incluso dice que tendría que abrirse un debate legislativo, entonces usted diría que… En mi caso yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate. Es opinión pues de la ministra y tiene todo derecho de tener una opinión. En nuestro caso no creemos que deba gravarse las herencias, que se graban en prácticamente todos los países del mundo, por cierto, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros haríamos. También
Presidenta, Víctor Rodríguez ya fue vinculado a proceso por violencia doméstica. Por otro lado, Gerardo Fernández Noroña, el senador de Morena, pues ya se le señaló el Tribunal Electoral de Michoacán de que cometió violencia política de género en contra de Grecia Quirós. ¿Qué mensaje, Presidenta, le estaría usted mandando a legisladores y a funcionarios que cometen cualquier tipo de violencia, pero también qué mensaje a las víctimas que quizá muchas no se atreven a denunciar porque finalmente son servidores públicos? Yo creo que son dos temas distintos, ¿no? No se pueden colocar en el mismo tema. En un caso, pues todos vimos un video que subió la víctima a las redes sociales, en donde es evidente que hay violencia por parte de Víctor. En ese caso, como en todos, eso es muy importante, ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley. Esa siempre ha sido nuestra posición y así vamos a actuar siempre. Y eso que procede debe determinarlo la Fiscalía de Morelos, que es donde se presentó la denuncia. En el caso de Fernández Noroña, pues se llama violencia, o lo determina violencia política de género. Él no está de acuerdo, porque planteó que no fue por la situación de ser mujer, sino una opinión que él tenía en esa circunstancia. Es otro tipo de caso, que en todo caso tiene que determinar también las autoridades correspondientes. Y como siempre, nosotros vamos a defender siempre a las víctimas, siempre, en cualquiera de los casos. Ese ha sido mi actuar a lo largo de la vida, estar con las víctimas y con la justicia, siempre. Presidenta, ¿le dieron algún informe sobre lo que sucedió en Veracruz con este fraccionamiento de las viviendas del bienestar, que al parecer resultaron… Le di un informe ayer y al Infonavit, y no sé si ya te lo enviaron. A ver si lo pones, por favor. Por lo pronto, Presidenta, ¿qué garantías habría de que esto no sucedería en otros fraccionamientos? Pues vamos a ver exactamente qué se hacen. Ahí donde se hacen las viviendas, se hace análisis de riesgo, se presentan impactos, es decir, no es nada más, pues aquí hay un terreno, vamos a construir algo, no. Dice el Infonavit, informa que derivado de las fuertes lluvias registradas la noche de ayer, se presentó un arrastre de material en un frente de obra del fraccionamiento Bosques de Río Medio, ubicado en Veracruz. La zona involucrada corresponde a un área que se encuentra en proceso de construcción y en la que permanecía pendiente el colado de un tramo de banquetas y guarniciones, por lo que la empresa constructora ya realiza los trabajos de limpieza y reposición correspondientes, mismos que quedarán concluidos este mismo día. Es importante precisar que el incidente ocurrió exclusivamente en un área que aún se encuentra en proceso de construcción y que no forma parte de viviendas entregadas y por la misma razón no están habitadas, por lo que en ningún momento representó un riesgo para las y los derechohabientes. De acuerdo con la empresa constructora, las precipitaciones extraordinarias provocaron el arrastre superficial de material en una sección de la obra que permanecía pendiente de colado, condición propia de un frente de construcción aún no concluido. Esta situación no corresponde a una afectación de las viviendas ni a una falla en la construcción del desarrollo, sino a un efecto derivado de las lluvias sobre un elemento que aún se encontraba en ejecución. Asimismo, el Infonavit mantendrá una supervisión permanente de este conjunto habitacional para verificar que los trabajos de reposición concluyan conforme a la normatividad aplicable y que el proyecto cumpla con los estándares de calidad y seguridad establecidos en beneficio de las y los futuros acreditados y sus familias. Gracias. Vamos de este lado. A ver, Carlos, que desde hace rato estás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Déjeme paro para acá, de este lado. Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones, Veracruz, consultándole a la coordinadora de Protección Civil ese tema de la alerta para huracanes. Le había comentado hace una semana justamente lo del tema de las boyas. Sí es importante si nos puede consultar, bueno, nos puede explicar cómo operaría. Para la alerta sísmica se emite un sonido muy fuerte, muy chillante, dirían por ahí. En el caso del alertamiento de huracanes, ¿sería el mismo sonido o cómo se haría? Justamente eso lo platicamos en gabinete hace 2 días, que me presentaron la alerta y justamente les dije, tengan cuidado de qué tipo de sonidos se usan, porque una cosa es un alertamiento previo,
toma tus precauciones, es posible, es factible que vaya a llegar un huracán. Y la otra ya es riesgo, ¿no? Quédate en tu casa, no salgas, lluvias intensas. Entonces, todavía se está trabajando en los sonidos que va a tener la alerta. Y este otro alertamiento que le consultábamos, bueno, México es vanguardia en el tema de alerta sísmica. Estados Unidos con los radiecitos que se tienen, que son los NOAA, si no mal recuerdo, la titular de Protección Civil sabrá exactamente el término técnico, pero esos radios y ese sistema puede emitir otro tipo de alertas. Le consultaba el tema de sequía, que mencionaba por ahí el director del Servicio Meteorológico Nacional. No sé si se contempla para el próximo año, que va a ser un fenómeno muy intenso a partir del mes de marzo, si no mal recuerdo lo que mencionaba. Si se contempla también el alertamiento por sequía o por calor extremo, como aquí en la Ciudad de México, que después de 30 grados pues sentimos que nos asamos. ¿Quieres comentar algo el meteorológico? Adelante. Gracias. Bueno, todos estos fenómenos meteorológicos están normados, digamos, internacionalmente por la Organización Meteorológica Mundial. Este protocolo que se va a implementar a través de la telefonía celular se llama Protocolo de Alerta Común, o los CAPS, y está específico para eventos que son de corta duración, es decir, si una sequía te dura varios meses, no puedes estar alertando varios meses, como que pierde la naturaleza de esta alerta. Entonces está más enfocado a ondas de calor, por ejemplo, temperaturas extremas, se podrían generar, el Servicio Meteorológico ya estamos trabajando para temperaturas extremas porque también es ondas de calor u ondas gélidas, ¿sí? Tornados, ya se emitió un CAP también por tornados este año, lluvias intensas, se puede ir trasladando a otros eventos meteorológicos, pero en general tienen esa particularidad que tienen que ser como de corta duración. Lo de los radios de NOAA, del Weather Next, es una banda de radio, digamos, común, que tiene una frecuencia donde constantemente te están repitiendo en caso de que haya una alerta en la zona donde tú estás. En el momento no lo estamos considerando, es cosa de pensarlo, que funciona más, pero básicamente es eso. La sequía no se podría alertar de la misma manera porque es un evento de mucho tiempo. Perfecto. Y regresando al tema de los acuerdos económicos, ayer que estuvo aquí el jefe del Estado suizo, pues consultarle, doctora, si hay algún otro tipo de acuerdo comercial que se esté buscando ratificar o firmar. Está la Unión Europea, que ya nos decía por ahí la presidenta del Senado que ya les llegó lo que es la notificación allá a la Cámara Alta. En el caso de Suiza, si no me recuerdo, no es nada más con el Estado suizo, son con 3 o 4 países. ¿Y qué otro acuerdo con Europa se estaría contemplando, obviamente como segunda vía a los Estados Unidos, doctora? Por el momento nosotros no estamos contemplando algo en particular, normalmente viene a solicitud. Estamos, por ejemplo, trabajando con la República de Corea, no un tratado de libre comercio, pero algunos mecanismos que permitan la importación de productos de Corea y la exportación de productos de México hacia allá. Esencialmente, hasta ahí estamos trabajando. Y ya para finalizar temas legislativos, se rumora que serían 2 integrantes del Partido Verde que pudiesen estar tanto en el Senado de la República encabezándolo como en la Cámara de Diputados. No sé si nos pueda dar opinión respecto a ese tema. No, le corresponde al Congreso. Ahí sí no me meto. Perfecto. Gracias, doctora. Gracias. A ver, de este lado, a ver la compañera, pues. Buenos días, presidenta. Sandra Aguilar, de Grupo Informativo. Buenos días a todos. Ciertamente se han ya implementado, pues en efecto, la instalación de los puestos de comando interinstitucional. Uno de ellos es Tamaulipas. Le preguntaría a la coordinadora saber cuál es el acompañamiento que precisamente brindan los estados ante, pues, el reforzamiento de los protocolos que se tienen en los mismos. Laura. Gracias, con permiso. En efecto, Tamaulipas estuvimos la semana pasada, ya instalamos formalmente el puesto de comando, fue encabezado por el gobernador
por el doctor Américo Villarreal, estuvo todo su gabinete, asimismo los presidentes y presidentas municipales, además de todo el análisis de riesgo que llevamos a cabo. También se definieron acciones muy precisas para vigilar conjuntamente con Conagua los niveles de presas, además todos los arroyos y ríos que cruza el Estado, y esta acción o acciones las realizamos de manera permanente en todos los estados donde estamos instalando este puesto de comando. Sí es una acción muy participativa por parte del Estado. Tan es así que invitan a todo su gabinete ampliado, porque ahí participamos todos y todas los servidores públicas. No es un tema nada más de protección civil o de defensa o de Marina o la Guardia Nacional. Absolutamente, cuando tenemos un tema de un fenómeno natural, todos y todas tenemos que salir a realizar acciones. Y en estos momentos es mucho más relevante cuando hacemos acciones de prevención y de preparación. Lo estamos haciendo de manera conjunta, los 3 órdenes de gobierno, y haciendo acciones precisas en cada municipio, alertando riesgos por susceptibilidad de inundación o por deslizamiento de ladera, o incluso revisando los niveles que tienen en estos momentos que ya ha llovido tanto, los ríos, los arroyos, cuáles son las costas que tienen mayores riesgos por presencia de huracán. Sí se hace un análisis muy amplio, son reuniones que nos llevan hasta 2 horas para revisar cada punto, aprovechando que están los presidentes municipales y encabezado por los gobernadores. En Tamaulipas fue una reunión exitosísima. Lo sabemos. Gracias. Con permiso. Presidenta, aprovechando el reconocimiento, sabemos que precisamente por las pasadas lluvias en el 2025, finales del 2025, particularmente en el estado de Puebla, sabemos que continúan buscando a este niño. Sabemos del trabajo que continúan haciendo y el reconocimiento para usted y todas las instancias que continúan trabajando. Sabemos también, Presidenta, que acudirá más tarde precisamente a esta acción y estrategia que ha implementado, inclusive desde que usted estuvo en la jefatura de la Ciudad de México, sí al desarme, sí a la paz. Preguntarle qué tan importante es que la ciudadanía forme parte de esta implementación, de esta estrategia para pacificar precisamente nuestro país. Ha sido muy exitoso, y además todo lo que hagamos para desarmar de manera pacífica es salvar una vida. En la medida que las familias entregan armas que poseen sin investigación e incluso se les da recurso económico por la entrega de armas, es quitar un instrumento que puede provocar una muerte, es pacificar. Entonces, el día de hoy vamos al atrio de la Basílica de Guadalupe, porque este es un programa, sí al desarme, sí a la paz, que hacemos con las iglesias, pero particularmente con la Iglesia Católica, porque es un lugar de confianza en donde las personas pueden ir a entregar las armas, y nos facilitan los atrios, y muchas veces ayuda a la Iglesia Católica en esta acción, en este programa que es sumamente noble. Entonces vamos al atrio de la Basílica, ahí iniciamos el programa el año pasado, y vamos a dar los números. El día de hoy es el Día Internacional de la Destrucción de Armas, creo. A ver cómo se llama exactamente. Por eso lo hacemos el día de hoy. La defensa va a informar también no solamente del programa Sí al desarme, sí a la paz, sino también de las armas que ha incautado y cómo se destruyen esas armas. Entonces, por eso vamos el día de hoy ahí a la Basílica. Finalmente, Presidenta, preguntarle, las 17 personas fallecidas en Estados Unidos, ¿llegará la justicia para ellas y para sus familias? Sería todo de mi parte. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Lo que no podemos es ser omisos frente a los mexicanos que han fallecido en operativos de ICE o que estaban detenidos en estos centros de detención que operan empresas privadas contratadas por ICE. Entonces, por eso estamos emprendiendo más acciones y, por supuesto, vamos a estar atentos a ello, internacionales y dentro
de Estados Unidos y todo el apoyo y solidaridad que requieren las familias que han perdido un familiar o a un familiar que tienen detenido, que su único delito, el gobierno de México está obligado a dar atención consular a todas y a todos los mexicanos que lo soliciten, pero particularmente a mexicanas y mexicanos cuyo único delito es trabajar en los Estados Unidos de manera honesta. Le agradezco, Presidenta. Buen día. Gracias. Vamos a ver, allá, atrás. Buenos días, Presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, no son pocos los reportajes y documentales en Estados Unidos que dan cuenta de los casos de narcotraficantes de sustancias como fentanilo y opioides que entran a una prisión en Estados Unidos, que son ciudadanos estadounidenses y que cumplieron penas y hoy están fuera de la cárcel. Es decir, hay un contraste entre las penas que se les da a los ciudadanos estadounidenses y cómo se actúa también con los narcotraficantes que son mexicanos. En este sentido, Presidenta, ¿su gobierno ha considerado que este asunto de los cárteles, la narrativa que tiene Estados Unidos sobre esta situación de seguridad en México y su papel, pues no solo actualmente, sino desde hace décadas en el tráfico de drogas, pues es una táctica como la que se manejó en Venezuela con el cártel de los soles, para que con estas narrativas Estados Unidos pueda tener acceso al país, que pueda tener injerencia como lo hizo en Venezuela? Estados Unidos, a través de estas acusaciones, ha buscado tener injerencia en México. Nosotros tenemos un tratado de extradición con Estados Unidos que se valora siempre por parte de México la extradición o no de una persona, de acuerdo con los tratados de extradición. Pero lo que nosotros siempre hemos dicho y lo sostenemos es que si hay droga que viene de México o de otros lugares y entra a Estados Unidos, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo se vende? ¿Dónde está el dinero de la venta de esa droga? ¿Dónde se lava el dinero? Es decir, no solamente hay delitos, porque son delitos en México, y nosotros colaboramos con Estados Unidos porque no queremos que la droga llegue ni a sus jóvenes ni a los jóvenes mexicanos, y siempre vamos a colaborar con ello en el marco de nuestras soberanías. Sin embargo, también pensamos que se debe actuar. Recientemente el director de la DEA habló de corrupción dentro de la DEA, de varios agentes de la DEA que estuvieron involucrados en su relación con algún cártel de la droga, mexicano o de otro lugar del mundo. Entonces, lo que nosotros decimos es que se actúe allá y también que se pare la entrada de armas de Estados Unidos a México, de igual manera que nosotros colaboramos para ello. Aquí recientemente puse, por poner un caso, porque ha ocurrido en otras ocasiones, en otros sexenios, el caso de Miguel de la Madrid, de sus memorias. A ver, ponlo otra vez, ese capítulo, esas páginas que yo leí. Que miren que hay diferencias con el gobierno de la Madrid, porque es el inicio del periodo neoliberal. Pero en estas memorias relata la intervención del entonces embajador de Estados Unidos en México, las acusaciones que de acuerdo con el presidente de la Madrid eran falsas y su opinión del uso de estas acusaciones como forma de intervención. Lo dice él. El miércoles 20, ¿es el que yo había leído? No fue esta parte que leí, pero la podemos leer de todas maneras. El miércoles 20, Gavin viajó a Washington para exponer al presidente Ronald Reagan
sus puntos de vista sobre el particular. Es que no sabemos qué es el particular. A ver. Si quieres luego, ¿no tienes la otra parte, la que yo había leído en donde él… Sí, incluso de un familiar de él y luego al final de su frase. Después leemos esta, que no la ubico en este momento. ¿Sí la tienes? Tiene que quedar muy claro de nuestra parte, lo he dicho varias veces, no lo escucha quien no lo quiere escuchar y pretenden que no se ha dicho. Nosotros no vamos a defender a nadie siempre y cuando haya pruebas. Si hay pruebas de vínculo de algún gobernador, presidente municipal, funcionario, de su relación o de una relación con el narcotráfico, con algún cártel de la droga, se va a proceder y pondremos incluso la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Todos los casos. Tan es así que hemos actuado con denuncias contra alcaldes en funciones en México, de cualquier partido político. Es decir, no se protege a nadie, absolutamente a nadie. Pero es muy importante que haya pruebas, porque también está mal acusar a alguien sin pruebas. Entonces, tienen que presentarse las pruebas para poder proceder en una carpeta de investigación y en su caso orden de aprehensión o no que determine un juez. Esto es muy importante, que han dicho que nosotros estamos protegiendo a Rocha, por ejemplo. El asunto es que haya pruebas, por eso la Fiscalía abrió una investigación para saber si hay pruebas o no. Nosotros no defendemos a nadie, pero tampoco estamos de acuerdo con que haya acusaciones sin fundamento. Y eso es un asunto de todas las mexicanas y los mexicanos, no solamente de la Presidenta de la República. Es muy importante que no hay protección para nadie, pero tiene que haber pruebas. De otra manera, pues ¿cómo va a actuar una fiscalía? Por cierto, aprovecho para decir, no sé si lo informó ya el Gabinete de Seguridad, porque hoy Loret de Mola publica, también Riva Palacio, de que el gobierno de México tiene escondido al gobernador con licencia de Sinaloa. Absolutamente falso. El señor está en su casa. Es más, ni siquiera tiene protección federal, para que todo el mundo le quede claro, porque se dicen tantas mentiras absurdas que no sé de dónde sacan información para dañar al gobierno o queriendo decir que nosotros estamos protegiendo a una u otra persona. No, nosotros defendemos la soberanía y también cumplimos con la ley. Esa es nuestra obligación. Pero es cierto, como tú dices, que muchas veces el gobierno de Estados Unidos ha utilizado la acusación de vínculos con el narcotráfico de una u otra persona, de uno u otro político, para tener una situación de injerencia o de debilitamiento de los gobiernos. No solo lo ha hecho con nuestro gobierno, con el gobierno del presidente López Obrador, y no necesariamente es el gobierno de los Estados Unidos, sino algunas personas o personas que influyen sobre el gobierno de los Estados Unidos. También hay que dejarlo claro, porque no es monolítico y no necesariamente viene del presidente de los Estados Unidos. Pero sí se ha utilizado este mecanismo para poder tener influencia sobre los gobiernos. Tan es así que leo las memorias de Miguel de la Madrid. No, ¿qué es eso? Ah, la nota aclaratoria de seguridad, pero no tienes las memorias de la Madrid.
Otro de los gobernadores que me mencionó Gavin era el embajador de Estados Unidos en México en aquel entonces, fue el de Jalisco, Enrique Álvarez del Castillo. Al escuchar su nombre en dicha lista, me pareció que las afirmaciones del embajador rayaban en el exceso. Pues francamente no creo en absoluto que Álvarez del Castillo esté metido en el narcotráfico. Entre otros, también mencionó al gobernador de Zacatecas, José Guadalupe Cervantes Corona. Cuando le pedí pruebas, fíjense, o sea, es otro presidente, no otro sexenio que dice, deme pruebas. Cuando le pedí pruebas ante acusaciones que me parecieron increíbles, me contestó, señor presidente, donde hay humo hay fuego. Tuve que responderle que yo no podía actuar de esa manera, que las leyes mexicanas exigen que antes de perseguir a alguien demostremos su culpabilidad. En todas las ocasiones en que Gavin vino con esos chismes, yo cuidé que García Ramírez remitiera oficios a la embajada norteamericana pidiendo información precisa sobre los comentarios que me había hecho el embajador. Lo malo fue que Gavin no solamente me hacía a mí esos comentarios, sino que seguramente los circulaba entre las autoridades norteamericanas y los filtraba a la prensa. También en esos días se manejó mucho en la prensa el rumor de que un primo mío, primo de presidente de la Madrid, Edmundo de la Madrid, estaba ligado al narcotráfico. Yo no siento que ello haya dañado demasiado mi imagen personal, dentro o fuera del país, aunque es claro que a los críticos y a los resentidos les da gusto señalar que el presidente de la República tiene un pariente enviciado. Los hechos, según me los confirmó posteriormente el Procurador General de la República, señalan que después de haber realizado una investigación de muchos meses en torno a la posible culpabilidad del Edmundo de la Madrid, las autoridades no tienen indicio alguno de que esté involucrado en el tráfico de drogas. Como quiera que sea, el problema del narcotráfico va a continuar generando presiones crecientes en las relaciones entre México y Estados Unidos, porque el narcotráfico es un problema muy serio para los norteamericanos. Iremos manejando las presiones, pero serán siempre motivo de conflicto. El hecho, por otro lado, es que en México el narcotráfico también es creciente. Sigue más adelante, ¿no? Ah, no, ya era otro tema. Esto es algo que se dijo en el 89, 90. Y podemos hablar de muchísimos casos de este tipo. Pues hoy mencioné que una de las motivaciones pues es la injerencia. Es una de las motivaciones. ¿Por qué? Porque tenemos comunicación. Y aquí se hacen las investigaciones unas y allá también tienen que hacerse las investigaciones de lo que ocurre en Estados Unidos, porque ahí es donde se vende la droga. Nada más recordar, Presidenta, que en Venezuela, después lo del cártel de los soles, se dijo como que… Se dijo que era falso, incluso dicho por ellos mismos, así es. Así es. Presidenta, volviendo al tema de las armas, me gustaría preguntar al secretario de Relaciones… Y hay muchos otros casos que podemos mencionar aquí, históricos. El caso Irán-Contras, ese caso es tremendo, de utilización de cárteles para llevar armas, para luchar, porque no estaba permitido oficialmente, en contra de un gobierno que no coincidía con el gobierno de Estados Unidos, que ya en algún momento podemos también hablarlo aquí. O el propio caso que aquí hemos mencionado de Rápido y Furioso, nada más que en ese caso sí fue con la autorización del gobierno de México. En este caso, Presidenta, me gustaría preguntar al secretario de Relaciones cómo va el caso de las armas, precisamente, que Estados Unidos ha enviado a México. ¿Nuestro país logrará que se reconozca que se exportan armas a nuestro país como un negocio que alimenta otros delitos? Bueno, ya lo reconocieron. Ahora le doy la palabra a Roberto. Ellos lo reconocieron en aquel informe que hace el Departamento de Justicia poco antes de que saliera el presidente Biden,
diciendo que en efecto cerca del 75% de las armas que se incautan en México provienen de los Estados Unidos. Ellos ya lo reconocieron. Y en el entendimiento que tenemos con ellos ahora, con el gobierno del presidente Trump, reconocen que algo fundamental que deben hacer ellos es incautar las armas que vienen hacia México. Pero no sé si quieres mencionar también las demandas. Con su permiso, Presidenta, claro. Bueno, en cuanto a la demanda que todavía tenemos contra las armerías, se encuentra todavía en la fase de descubrimiento de pruebas. Esta demanda continúa. Como sabes, hay una que bueno, ya no subsiste, pero hay una más que sigue su curso y bueno, pues obviamente que le vamos a dar seguimiento y estamos pues abocados en que salga bien esta fase de descubrimiento de pruebas. Esa es una vía. Pero además, como señaló la presidenta, pues por supuesto que por la vía también del trabajo que tenemos en materia de cooperación en seguridad, también continuamente en todas las mesas que tenemos con Estados Unidos, es el principal punto que hemos llevado de prioridad para México pues continuamente hemos visto que Estados Unidos pues está no solo reconociendo, sino que pues están ellos mismos viendo cómo en su frontera encuentran armas, encuentran municiones, y nosotros también seguimos encontrando armas y municiones. Y además en México tenemos como parte de la cooperación un sistema que se llama E-Trace, que es un sistema de Estados Unidos, de ATF, que es la autoridad que tienen ellos para todo el tema de armas. Y ese sistema nos da acceso a su rastreo de armas, nos permite rastrear los números de serie, y con ese sistema E-Trace lo que vemos continuamente de las armas que son incautadas en México es que aproximadamente el 70% de las armas que son incautadas en nuestro país, con información de la base de datos de ellos, son armas que tienen su origen en Estados Unidos. Entonces, pues esto obviamente que muestra que el origen sigue estando en Estados Unidos. Y bueno, estamos viendo afortunadamente, como se mostró hace unos días, el propio embajador de Estados Unidos lo dio a conocer en sus redes sociales, que hubo incluso una operación en Estados Unidos para incautar armas que estaban por enviarse a México y detener un grupo de personas que estaban involucradas con ese envío de armas. Muchas gracias, Presidenta. Ya para finalizar, en la semana pasada, Presidenta, Revista Fortuna tuvo que asumir que la empresa UPAX de Ricardo Salinas Pliego no tenía un contrato con el IMSS, como lo dijo aquí el director general del IMSS. Sin embargo, acabamos de publicar una nota periodística con información de que ese instituto tripartita pues de que van a cancelar el contrato que sí tenía la empresa. Nos referimos a la empresa UPAX, que tiene, y también a la empresa Nexus, que sí tenía el contrato para el registro de proveedores. Presidenta, esta empresa Nexus también tiene pues relación con Ricardo Salinas Pliego, nos dimos cuenta a través de una investigación, y preguntarle en este sentido, ¿por qué las compañías de este empresario quieren seguir siendo proveedoras del gobierno y lo hacen a través pues de este tipo de triangulaciones, Presidenta? Pues vamos a pedirle a ZOE que aclare, porque aquí en la mañanera dijo que no había ningún contrato, y esto que mencionas pues hay que ver a qué se refiere. Entonces vamos a pedirle que hoy mismo ZOE pueda aclarar este tema. Lo que sucedió, Presidenta, es que tenían una empresa con otro nombre. Tenían un contrato con una empresa que es Nexus, y Nexus, a través de una pues una contratación ilegal, hizo esto con UPAX, contrató a UPAX, subcontrató a UPAX para Vamos a pedirle a Raquel Buenrostro que haga la investigación, aparte de la aclaración de ZOE. Sí, esta parte, la empresa que sí tiene el contrato también tiene relación con el empresario Ricardo Salinas Pliego. Hay personas que están trabajando ahí que trabajaban para Grupo Salinas.
Entonces, fue a través de una investigación. Aquí el secretario o el director nos dijo que no había, porque pues no figuraba. Pues que se aclare, se tiene que aclarar. Entonces vamos a pedirle a ZOE, y también si hay alguna irregularidad, pues que la revise la secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción. Pero ¿por qué insiste este grupo en querer ser proveedor del gobierno y hacerlo a través de este mecanismo de triangulación, Presidenta? Bueno, pues por supuesto que van a buscar contratos con el gobierno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que mientras deba tenga deudas con el SAT, aunque las está pagando, pero pues hasta que no pague todo, pues no pueden venir otros contratos. Es con esta empresa y con otras. No es un asunto exclusivo de este grupo empresarial, sino de otros grupos empresariales. Entonces, pues vamos a pedirle a Raquel que pueda decir si hay falta a la normatividad, si hubo algún dolo en esta contratación, y a ZOE para que aclare. Fuentes cercanas al tema también nos dieron a conocer que se va a cancelar este contrato, que ya están en proceso de cancelar este contrato, pero pues ¿de qué manera se blindaría? O sea, que se aclare primero si hay alguna ilegalidad en contratar. Y segundo, cómo es este contrato. Primero, cómo es este contrato y cómo se contrató. Y segundo, ya la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que determine si hay alguna irregularidad o alguna ilegalidad en esta contratación. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente. Pues yo creo que terminamos. Bajó la inflación, sí es cierto. Por ahí está todavía más. 3.37, dato mensual de junio. Llegó a 4.59 en marzo y después bajó 4.45, 3.94 y para junio está en 3.37. Todavía mejor que lo que dijimos ayer. Estoy pensando si digo algo, ¿no? Pero sí lo voy a decir. Sobre el periodista argentino que ayer mencionamos aquí en la mañanera, porque hizo él una aclaración. Lo primero, ese me da risa, porque él se justifica diciendo que solo habló del fútbol, como dicen ellos. ¿Cómo? O sea que estaba hablando de la selección nacional, ¿no? O sea, no, dice, no es a todo el pueblo de México, solo al fútbol. Bueno, pues nos ofende igual porque nadie debe ofender a la selección nacional. Nadie. Es igual. Nada más que esta es la última vez que hablo de ella. Porque después todavía dijo otras calumnias, pero ya no voy a entrar, porque habla por sí solo pues de la xenofobia, porque dicen, no es al pueblo si los ofendí. Pero sí es al fútbol. Bueno, entonces a la selección, ¿no? Entonces, nosotros también defendemos a la selección nacional y no permitimos que haya una ofensa, aunque fuera de broma, de esa categoría. Pero habla de quién es. Esos son los asesores de la derecha mexicana. Bueno, vamos a Mujeres en Historia. Con su permiso, Presidenta. Hace unos momentos nos comentaba sobre su actuar a lo largo de la vida con justicia y me voy a permitir retomar uno de sus discursos. Dice, lo mismo que luché en aquellas épocas, hacia mediados, finales de los 80, es lo mismo por lo que lucho ahora como Presidenta de México, porque la educación sea un derecho para todas y todos, que no haya rechazados, que ningún joven que quiera estudiar la educación media superior no tenga el espacio para estudiarla, que jóvenes que tengan el deseo de ser universitarios tengan la posibilidad de hacerlo.
porque mientras más espacios educativos abramos en nuestro país, va a haber menos violencia, va a haber más paz y va a haber más seguridad. Es por ello que en la Cuarta Transformación se ha impulsado la creación y la expansión de universidades públicas como la Universidad Nacional Rosario Castellanos, las universidades interculturales y las universidades para el bienestar Benito Juárez. Es por ello que en esta ocasión tenemos la oportunidad de conocer también a una fundadora de la Universidad Femenina de México. Conozcamos a Adela Formoso y su importancia en el acceso a la educación de las mujeres en la década de los años 40. Adelante. Adela Formoso Ferrer nació el 30 de junio de 1905 en la Ciudad de México. Marcada por el contexto de la Revolución Mexicana, orientó su vida hacia el ámbito de la docencia, la promoción cultural y el activismo político. Durante su juventud, impulsó junto con Luis G. Solana la creación de la primera orquesta de mujeres en México. Convencida de que el arte permitía ampliar la participación femenina en la vida nacional, esa misma convicción la llevó a ser parte del Ateneo Mexicano de Mujeres, integrado por escritoras, profesoras, artistas y diplomáticas. En 1943, Adela fundó la Universidad Femenina de México. Este proyecto educativo, incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México, buscaba ofrecer a las mujeres una formación profesional desde el bachillerato hasta los estudios profesionales. La escuela impartía diversas carreras como Derecho, Pedagogía, Psicología, Periodismo, Asuntos Internacionales, Auxiliar Médica, entre otras más. En 1949, Adela participó en el primer Congreso de Universidades Latinoamericanas que se llevó a cabo en Guatemala. Desde ahí, y frente a 34 delegaciones, llamó a garantizar la igualdad educativa. Las mujeres de mi patria, las mujeres de América, las mujeres del mundo, estamos deseando colaborar en todos los problemas humanos. La educación no fue su única preocupación. Adela consideraba que el bienestar social debía construirse desde distintos frentes, por lo que participó en diversas instituciones asistenciales, como la Asociación Pro Nutrición Infantil y la Asociación para Evitar la Ceguera, consciente de que el acceso a la salud y a la educación son derechos inseparables. Adela desarrolló también una intensa labor como escritora. Publicó Espejito de Infancia, Adolescencia y La Mujer Mexicana en la Organización Social del País. En esta última obra reflexionó sobre el rol histórico de las mujeres de su tiempo. Ahora quisiera abrir nuestra conciencia hacia afuera del pensamiento, para contemplar el panorama que tenemos ante nosotras y preguntar con toda la fuerza de mi voz, ¿qué estamos haciendo ahora, dentro de este movimiento social que se presenta tan lleno de promesas, de inquietudes y de rectificaciones? Adela Formoso falleció el 7 de junio de 1981 en la Ciudad de México, tras una vida dedicada a ampliar las oportunidades educativas de las mujeres mexicanas y de compromiso con el bienestar social del país. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, buen día.